Mi nombre es Viridiana Alarcón, soy la encargada de la Comisión de Prensa y Difusión de lo que ahora se llama el Consejo Estudiantil de Lucha de la UACM. Bueno, ¿cómo empieza el conflicto en la UACM? El conflicto en la UACM empieza hace aproximadamente 2 años, cuando llega la rectora Esther Orozco a esta universidad. La rectora Esther Orozco es la primera rectora electa de esta universidad. Antes de ella existía un rector, que era el ingeniero Manuel Pérez Rocha, quien a su vez fue el fundador de esta universidad. Cuando se realiza un proceso interno de reconfiguración institucional y se crea la máxima ley de esta universidad, que es el Estatuto General Orgánico, se hace la elección de lo que es el primer rector y llega Esther Orozco. ¿Por qué desde ahí empieza como el conflicto en el que estamos ahora? Porque esta rectora llega de una manera muy peculiar, llega con aproximadamente el 80% de la votación, pero previo a la votación para elegirla ya habían denuncias de parte de consejeros en ese entonces, del primer consejo universitario, de que ella había estado manipulando las elecciones de manera que ella ganara. En particular se le hizo evidente por parte de una consejera estudiante del plantel Casa Libertad, que se le había llamado para que votara a favor de ella. Entonces desde ahí vino esta cuestión de señalar que por parte de varios estudiantes y académicos que eran en ese momento consejeros, de no estar de acuerdo con una persona que fuera rectora, una persona que desde previo a la campaña había estado haciendo proselitismo a su favor de una manera no clara y no con las mismas condiciones que los otros contrincantes, que era el doctor Hugo Aboites y el doctor Enrique González Ruiz. Eso así, desde ahí empieza como el conflicto. Esto fue escalando de manera en que la rectora había prometido becas para estudiantes, guarderías, seguir mayor presupuesto para la universidad. De hecho, en algún momento dijo: conmigo llega el presupuesto. Entonces, conforme fueron pasando los meses, la comunidad se fue dando cuenta que pues las propuestas de parte de ella no venían llegando. De repente se logró tener más dinero de parte de la administración, pero no se veía de manera clara en la construcción de los edificios, sobre todo en la cuestión de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec. Entonces, a partir de ese momento empezaron a venir otras series de problemáticas, porque llega el segundo consejo universitario, se elige el segundo consejo universitario, y con ello viene ya como una oleada de propuestas y lo que la comunidad universitaria llama como contrarreformas al proyecto educativo. ¿En qué consisten estas contrarreformas al proyecto educativo? En la universidad se tiene una serie de principios que rigen lo que es el modelo educativo de esta universidad. Entre ellos está el principio, por ejemplo, de la flexibilidad curricular, ¿no? Que los estudiantes pueden llevar el paso que ellos deseen para sus estudios, de acuerdo a las condiciones. Y, por ejemplo, una cosa que pasó y que rompió esto es que el Consejo Universitario, precedido por ella y por gente que la gente crítica a ella asume como de su lado, empezó a meter propuestas como un reglamento de becas en el que se pide que los estudiantes tengan una condición más estricta, que tengan condiciones inclusive de edad, cuando la universidad está abierta también para estudiantes de todas las edades. No hay una restricción, simplemente si un estudiante cumple con el requisito de la universidad, que es tener el certificado de bachillerato, este estudiante puede estar en eso. Otra de las irregularidades es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos de la universidad. La universidad empezó a tener recursos y estos recursos no se veía con claridad hacia dónde estaban determinándose, no se veía o no se ve hasta la fecha cuáles son los programas en los que se ha aplicado, y han crecido otras áreas como es la área de genómicas, dentro de la cual la rectora pues tiene mucha injerencia, porque antes de ser rectora también era parte de lo que en la universidad se llama el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un grupo de académicos, científicos, gente de la cultura, que
daban como un seguimiento al trabajo de la universidad, ¿no? Ellos opinaban acerca de todo lo que pasaba en la universidad y ella formaba parte antes de ser rectora de esto. Bueno, con esas consideraciones se empiezan a salir más a la luz otras cuestiones, como que la rectora empieza a traer a gente afín a ella, a ocupar plazas dentro de la universidad, cuando en la universidad la cuestión de las plazas está regulado por todo un mecanismo que tiene que pasar por los académicos, por el sindicato e incluso por el consejo universitario. Y esto se empezó a violar, la rectora empezó a traer gente, no se empezó a aclarar cómo estaba la nómina de la universidad y nuevamente seguían saliendo cosas hasta que se solicitó la revocación del mandato de la rectora. Cuando se solicitó la revocación del mandato de la rectora, se presentó un expediente que hablaba de cuestiones como nepotismo por parte de ella, desvío de recursos, falta de claridad en estos, la cuestión de querer o dejar puertas abiertas para que otras instituciones tuvieran injerencia en la vida de la universidad, cuando la universidad reivindica que hay cosas que, si bien se tienen que trabajar en conjunto, es el consejo universitario que determina con quién se puede hacer convenios y con quién no, y ella se estaba saltando esta cuestión de los convenios. Se presenta este recurso de revocación al segundo consejo universitario y el segundo consejo universitario, de manera casi increíble, lo rechaza, y aludiendo a que no se tenían los mecanismos para la revocación del mandato, a pesar de que en la propia ley, que es el Estatuto General Orgánico, y en otros reglamentos que existen en la universidad, se decía que sí estaba. Igual y no estaba el mecanismo claro, pero sí se está reglamentado que se puede realizar. Entonces, desde ese momento quedó más claro para la comunidad que la rectora tenía cierto control, si no todo el control, cierto control de lo que es el consejo universitario, que será el segundo consejo universitario. Esos es como los antecedentes de cómo empezó a escalar de tono el conflicto, porque pues ya había una solicitud y la solicitud fue rechazada. Sí, porque se cansa uno.